Es verdad que el Leviatán es señalado en el Apocalipsis, según lo expresa Apocalipsis 12:9. Es decir, el Leviatán es Satanás, porque dice ahí: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, primero, mis hermanos, debemos de decir que aunque al mundo de allá afuera le parezca un poco loco, nosotros tenemos entendimiento de otras cosas que el mundo no tiene. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Job y en el libro de Isaías, ya decía desde hace 4000 y feria de años que la tierra era redonda y que pendía sobre la nada, ahí en la gravedad del espacio. Cualquiera que viera eso hasta hace todavía algunos siglos dirían: estos están bien locos, dicen que la tierra es redonda, imagínate. Todavía hasta hace poco. Incluso ahora ven que ya hay algunos que ya les patina el coco, dicen que la tierra es plana a pesar de todas las evidencias y ciencia que hay. Bueno, el caso es que Dios ya decía desde hace 4000 y feria de años que la tierra era redonda y que pendía sobre la nada. Es un conocimiento supremo y excelso para todos esos tiempos, que ya estaba en la Biblia, entre otras cosas de ciencia que dice la Biblia. Así también nosotros tenemos el conocimiento por la Biblia de que los dinosaurios y los hombres coexistieron. Ese será otro tema. Pero ustedes revisen, ahí ahora ya tenemos computadoras para revisar rápidamente. Vean los fósiles petrificados, obviamente, de huellas de dinosaurios con huellas de hombres a la par. No pudieron ser en distintas épocas, tuvieron que ser fosilizados en la misma, y hay varios. La ciencia no se pone de acuerdo, que si un meteorito los extinguió, de muchas cosas, pero lo cierto es que también la ciencia muestra esos fósiles en donde aparece la coexistencia de dinosaurios con el hombre. ¿Que se extinguieron? Sí, ¿por qué? Pues Dios quiso, se han extinto millones de especies, o sea, eso no es problema. Pero en la Biblia ya decía que los hombres coexistieron con esos seres, luego veremos ese tema. Así también la Biblia narra que sí existían los dragones y el leviatán o monstruos marinos en general. La Biblia describe con claridad tanto a dragones como a monstruos marinos. No es de extrañarse. Si nosotros vemos, por ejemplo, a los dinosaurios, ¿de qué tamaño eran? Los podremos llamar monstruos terrestres. Y en la Biblia se llama monstruos marinos a simplemente grandes peces o mamíferos, no sé qué sean, como la ballena, no sé, enormes, ¿sí? Y les llama monstruos, porque monstruo tiene una connotación de gigantesco, grotesco, no de colmillos con sangre, no. Entonces, esos grandes monstruos o grandes bestias marinas existían en un tiempo más grandes que los que hay ahora, y no es de extrañarse. Compara un mamut de aquellos tiempos con un elefante de ahora y el elefante parece enano. Compara un dinosaurio con un dragón de Komodo y pues el dragón de Komodo, que pues desciende de ellos, pues parece una lagartija. Entonces no es de extrañarse que existían los grandes monstruos marinos, el leviatán e incluso los dragones. Quiero que entiendan, mis hermanos, que los dragones, y así como se describen en la Biblia, que son serpientes grandes y tortuosas, marinas o terrestres, o algunas marinas que salían a la tierra, la Biblia los describe así, pero la cultura china, por ejemplo, no tenía la Biblia a la mano para tener una atracción, incluso un culto a los dragones. ¿Y cómo son los dragones chinos? No es más que una serpiente enorme, es un dragón. Aquí en las culturas de México, ninguna cultura de aquí de México tenía la Biblia a la mano. Ni los aztecas, ni los mayas, ni nada, como para que les contaran sobre grandes serpientes emplumadas, que aquí los llamaron simplemente en su idioma Quetzalcóatl, pero es una serpiente grande y tortuosa, un dragón, en pocas palabras. O los dragones chinos de los que hablamos son dragones. Pues en la Biblia se habla de dragones y son serpientes grandes, gigantescas, monstruosas, tortuosas, normalmente marinas y que a veces salían a tierra y algunos volaban. ¿Qué de extraño tiene? ¿Por qué decimos eso y se le hace extraño a algunos? Y si hablamos de dinosaurios y que el hombre se convirtió de un chango en hombre, eso no se les hace raro. O sea, no es nada raro. La Biblia nos da ese conocimiento, lo tenemos ahí, somos privilegiados. Entonces, esto es una introducción para explicar que el leviatán no era más que un monstruo marino, un grande monstruo, ahí una especie de serpiente tortuosa parecido a un dragón, ¿sí? Pero no lo trata la Biblia como dragón, pero es similar. Y para ello tenemos algunas referencias. Por ejemplo, en Salmos 104, 26 dice: allí en el mar andan las naves, o sea, los barcos. Allí está también el leviatán que hiciste para que jugase en él. Que el leviatán jugase en el mar. ¿Pero qué es el leviatán? Bueno,
sabemos que es un ser grandotote. Y sí que causa miedo, que está así medio monstruoso ahí. Job 41 a partir del verso 1 dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Cuando Dios le está reclamando a Job para que vea su pequeñez, le dice: a ver, ¿acaso tú vas a sacar al Leviatán con un anzuelito? ¿Vas a poder? A ver, quiero ver. ¿O con cuerda lo vas a amarrar de su lengua? ¿Vas a ponerle tu soga en las narices? Date cuenta, está describiendo un ser que mínimamente tiene lengua, tiene narices, ¿sí? Y que está enorme y que tiene quijada, ¿sí? Dice: ¿horadarás con garfio su quijada acaso? Y él te va a rogar para que, te va a hablar lisonjas y va a hacer pacto para que no lo saques de ahí. Verso 41:5 dice: ¿jugarás con él como si fuera un pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él un banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Acaso podrás cortar tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? Andaba en el mar. Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmaya la gente, dice ahí el verso 9. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado para que yo le restituya? Ya empieza a hablar. Dios está haciendo una comparativa, está diciendo: si no puedes ni contra el Leviatán, nomás lo ves y te desmayas, te causa miedo. ¿Qué cosa es ese animal con narices, con quijada, con su lengua y que está ahí en el mar, que no lo puedes pescar con arpón? Dice: a ver, peléate con él. Ahí nos empieza Dios a hablar lo que era un Leviatán. Job 3:8 dice: maldíganlo los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán, los que se sienten valientes, en pocas palabras. Salmo 74:14 dice: magullaste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Era un animal marino. ¿Qué forma tenía? Bueno, Isaías nos aclara un poquito más. Isaías 27:1 dice: eso es una palabra profética, pero se está comparando algo real, describiéndolo de una manera real, como siempre se hace en las profecías, para trasladarlo proféticamente a la figura que se quiere representar, en ese caso ahí a Satanás. Dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Sabemos que la Biblia dice, como el versículo que citaba la hermana en su pregunta, que decía: fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Sabemos por esos versículos que al diablo, dice la Biblia, se le llama gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, etc. Llamarle Leviatán no es antibíblico, sino perfectamente bíblico. Pero no es que el Leviatán era el diablo, así como las serpientes que conoces no son el diablo, son serpientes, pero son figura de Satanás, ¿sí? Entonces, así también los dragones, que no eran más que tipos de estos monstruos también, algunos eran marinos y otros salían volando también. Hay algunos que se llaman peces voladores que medio brincan y vuelan un poquito y vuelven a caer, ¿no? Bueno, en esos tiempos había también dragones, que eran, pues, o lo mismo que el Leviatán, o parecidos al Leviatán, porque ambos eran serpientes grandes, marinas, poderosas, y que la gente les empezó a tener en sus culturas, y que nunca conocieron de Biblia, ni a Dios, etcétera, como por ejemplo la cultura china, ¿sí? Cultura antiquísima, y siempre han tenido por deidad al dragón. Quiere decir que ellos conocían lo que eran los dragones en esos tiempos antiguos, y los representan como los veían. ¿Y de qué se aprovechó el diablo? Que sabía que se le llama el dragón, les hizo que le dieran adoración al dragón, al diablo. Bueno, pero ese es otro asunto. Aquí el asunto es que el Leviatán es dice ahí en Isaías, una serpiente veloz, tortuosa, un animal marino, dicen Job, poderoso, grande, y que ensoberbecido quizás por su poder, todo el mundo le temía y todo eso. Por eso en Isaías se hace una referencia profética de Satanás con el Leviatán. También se le puede llamar al diablo Leviatán, comparándole con ese monstruo marino, o serpiente antigua, comparándolo con la serpiente la cual tomó forma. Al final de cuentas, todas esas son serpientes, por eso es figura de Satanás. La serpiente del Edén, que fue poseída por el diablo para hablar, el Leviatán o los dragones, etc., son figuras de Satanás, porque así desde el principio el diablo quiso usar a una de ellas para hacer pecar al hombre. Entonces desde ahí se le empezó a tomar como una referencia, una figura de Satanás a las serpientes, al dragón y al Leviatán.